no sobra recordarles que este ministerio nace en el corazón de Dios para engrandecer su nombre y esparcir su palabra al mundo entero y llegar a muchas mujeres en el mundo para restaurarlas, para levantarlas de una condición de dificultad, para darles propósitos de vida, para darles salvación. Entonces, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia las familias. Yo le pido que usted cada vez que vea un mensaje en nuestro canal de YouTube, le dé me gusta. Con esto y suscribiéndose, usted hará que esta plataforma digital de YouTube le refiera a otras personas más este mensaje. Y así formaremos una cadena de difusión de esta palabra santa. Porque no buscamos nuestra gloria, buscamos que el nombre del Señor sea engrandecido, glorificado y que su palabra sea extendida. Entonces, algo tan sencillo como dar me gusta y como compartir, suscribirse, mire todo el bien que hace de extender la palabra a través de estas redes sociales. Oremos al Señor. Amado Padre, eterno Dios del cielo, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanzas a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu bondad y tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, todos los que estamos aquí a través de esta transmisión digital y los que se unirán, oh Dios, tenemos en nuestro corazón un sentir de oración por la humanidad, por cada hombre y cada mujer que te sirve, que vive para ti y te glorifica con su vida, por cada familia que necesita de ti, por cada hombre y cada mujer que está buscando desesperadamente una solución a la ansiedad, a la tristeza, a la depresión que hay en su ser. Padre amado, es nuestro compromiso, Señor, de orar a ti y clamar por cada uno de ellos y de ellas. Te queremos rogar, amado Padre, por toda esta situación de violencia que se está viviendo en nuestro país, Colombia, contra los niños, el abuso, la violencia física, el maltrato, los secuestros, las muertes, el abuso sexual violento contra ellos. Señor, están siendo perseguidos, están siendo impedidos de la libertad, están siendo, Señor Jesucristo, masacrados, violentados. Oh Dios Todopoderoso, en tu nombre hay todo poder para detener esta violencia contra nuestra niñez, Señor. Padre, por favor, exhibe tu justicia para esos niños, mi Dios. Creemos, Señor, que has puesto la autoridad judicial en nuestra sociedad para castigar todas estas situaciones de violencia. Pero, Señor, como humanos fallamos, pero tú, Señor, eres fiel y justo. Tú eres nuestro buen pastor. Y tú, Señor Jesús, sí puedes obrar en toda esta situación y hacer justicia, Señor, en medio de tanta injusticia. Señor, estas familias que lloran la angustia de la desaparición forzosa de sus familias, de sus integrantes de hogar, Padre, por favor, dales paz, dales consuelo, Señor, y haz justicia también para ellos, los que están siendo desplazados por la violencia, Señor, y separados de sus terrenos, de sus viviendas. Padre Celestial, por favor, Señor, obra en esta situación. Señor, nosotros dependemos de tu voluntad, de tu gracia. Señor Jesús, has establecido leyes y hombres para que dirijan leyes y salvaguarden, Señor, al pueblo, a la ciudadanía, a la sociedad. Señor, pero ellos fallan. Sus leyes fallan, sus palabras fallan. Señor, pero tú eres nuestra esperanza. Señor, tú eres todo lo que la humanidad tiene en este mundo, aunque no lo quieran reconocer. Señor Jesús, por favor, obra, Dios mío, obra, Señor, en tu misericordia, Señor, restaurando esas vidas angustiadas, abatidas, Señor, por esta oleada de violencia.
Aquellos hombres y mujeres que hacen daño, que hacen violencia, que hacen matanza, Señor, que hacen tanto daño, también por ellos moriste en la cruz del Calvario. Señor, por favor, también, Señor, para ellos es tu gracia salvadora. Señor, muéstrales que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que ellos se desarmen, Señor Jesús, por el poder de tu palabra obrando en sus vidas. Que ellos cambien, Señor Jesús, las armas con que hacen violencia por tu palabra, Señor. Que ellos cambien ese argumento de amenaza, de tortura, de criminalidad, por la predicación de tu Evangelio Santo. Señor, dependemos de ti, de tu voluntad. Estamos en tus manos y te rogamos, Señor, por todo este ministerio, este ejército de hombres y mujeres que has colocado en el ministerio Mujeres en las Manos de Dios para que honremos tu nombre a través de la predicación de tu palabra. Cada uno, cada una, tenemos una necesidad, unas peticiones, Señor, y tú las conoces. Conforme sea tu voluntad, obra. Colocamos en tu presencia a la hermana Gloria Patricia Hincapié, a toda su familia. Padre, dale la victoria en estos momentos de adversidad, de crisis, de angustia, de dolor. Señor, perfecciona tu obra en sus vidas y permite, Señor, que tu gloria se manifieste en su hogar y que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad, porque dependemos de ti y estamos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 de la versión Reina Valera de 1960 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Normalmente hay algo que resulta difícil entender para muchas mentes humanas, y no solamente para los que no conocen a Dios, sino también para los que ya conocemos a Dios, y es conocer la voluntad de Dios. Pasamos por muchos pasajes bíblicos y a menudo estamos leyendo la Escritura y nos estamos relacionando con muchas historias que en la Biblia enmarcan lo que fue la vida de varones y mujeres que estuvieron en la voluntad de Dios, que hicieron la voluntad de Dios, pero que también no la hicieron y desobedecieron al mandato de Dios, ¿sí? Entonces, a menudo nos centramos en nuestros esfuerzos, en tratar de descubrir esa voluntad de Dios, ¿sí? Y de una o de otra manera, Dios quiere revelar a nuestra vida cuál es esa voluntad que Él quiere que nosotros sigamos en nuestra vida, ¿sí? Pero lo más importante no es solamente tratar de descubrir la voluntad de Dios, sino estar dispuestos a obedecer y a seguir a plenitud la voluntad de Dios. Pero definitivamente para hacer esto, nosotros necesitamos reconocer que existen muchos obstáculos, muchas dificultades que pueden impedir que nosotros lleguemos a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Los efectos del orgullo, del pecado, de la ignorancia, de la duda, de la incredulidad, esos errores que a menudo cometemos, esas decisiones aplazadas e incluso nuestras ocupaciones, porque nuestras agendas se llenan de compromisos, están haciendo que de una o de otra forma nosotros no logremos conocer a plenitud cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí? Ese camino en la búsqueda de la voluntad de Dios puede hacerse muy difícil, muy pedregoso, muy empinado, y a veces pensar que no vamos a ser capaces de cruzar, ¿sí? Pero nunca debemos de conformarnos con hacer un poco, sino con siempre hacer mucho más, ¿sí? Entonces, Dios tiene una perfecta voluntad para cada uno de nosotros y recordemos que todos los seres humanos
dependemos de la voluntad de Dios y no de la nuestra. Sí, todos, absolutamente todos los seres humanos y toda esta creación dependemos de la voluntad de Dios. Aunque escuchemos a menudo frases muy obstinadas, como cuando alguien dice, si Dios quiere, haremos tal cosa, pero alguien le responde, y si Él no quiere, también la haremos. También cuando escuchamos gente que dice, haré esto, haré lo otro, proyectaré esto, convocaré esto, pero nunca, nunca piensa en que el mañana no le pertenece. Y resulta que llega el mañana, llega el querer hacer tantas proyecciones, pero la vida no le alcanzó y fue quitado de este universo, ¿sí? Entonces, eso y muchas cosas más nos hace pensar que estamos en un error al meditar en que tenemos en nuestro dominio y poder el mañana y el hacer las cosas que nos hemos proyectado. Definitivamente tenemos que cambiar el chip porque aunque somos hijos de Dios, aunque profesamos una fe, aunque tenemos un acercamiento a la palabra de Dios que es la Biblia, aunque recibamos estudios bíblicos, aunque estemos muy empapados de palabra porque nos gusta escuchar la palabra, podemos estar muy alejados de la voluntad de Dios. Y en nuestro corazón pudo haber crecido ya a esta fecha mucha obstinación y no hemos todavía identificado que dependemos de la voluntad de Dios y no de la nuestra. Que todo lo que hemos hecho es porque Él nos lo ha permitido hacer y que todos esos planes que constantemente nosotros hacemos en nuestra agenda, con nuestra familia, con nuestras proyecciones personales, pues no se lograrán si definitivamente Dios no lo autoriza, ¿sí? Entonces existe un camino muy complejo, ¿sí? Muy lleno de situaciones y a veces que se convierte en un camino muy difícil de trasegar a la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero no es imposible, ¿sí? Entonces, este texto que leíamos al inicio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es clave para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Los incrédulos, los hombres y mujeres que no conocen a Dios, se burlan al pensar en la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos normalmente ignoramos en muchas ocasiones de nuestra existencia que primero hay que consultar la voluntad de Dios antes de hacer nuestros planes, ¿sí? Sin embargo, esa es una realidad que está afectando nuestra vida día tras día. O vivimos en la voluntad de Dios o estamos fuera de ella. Casi siempre nosotros, al pensar en la voluntad de Dios, ponemos primero nuestro enfoque para tratar de descubrirla, ¿cierto? Porque es que es mucho más fácil para nosotros tomar decisiones, ¿cierto? A la ligera y por nuestras propias capacidades que definitivamente esperar y obedecer la voluntad de Dios revelada en nuestra vida. Porque estamos llenos de ansiedades, porque queremos que todas las cosas se hagan ya y como nosotros decidamos y queramos, ¿sí? Puede que este camino a conocer la voluntad de Dios se vuelva muy difícil, pero nosotros no debemos de permitir que esas dificultades que vamos a encontrar en ese camino pues nos impidan vivir de acuerdo al plan del Señor. Qué triste vivir 20, 30, 40, 50 años o más en el Evangelio, pero alejados totalmente de la voluntad de Dios. Nunca pudimos hacer lo que Dios quería que nosotros hiciéramos aquí para honrar su nombre con nuestra vida. Sí, podemos encontrarnos muchas sorpresas, porque cuando ya la vida se nos extinga aquí en este planeta, ya no hay oportunidad para devolvernos a querer hacer lo que no se hizo. No, ya será una decisión que no hicimos en el momento y en el tiempo oportuno. Hoy es la oportunidad, si tú y yo tenemos vida, de que nos detengamos a pensar en qué medida hemos guardado en nuestro corazón
la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios una realidad en nuestra existencia. ¿Cuáles son entonces esos obstáculos que pueden detener la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Sí? Y que los tenemos que conocer. Constantemente los vivenciamos en nuestra existencia, pero no le hemos dado el detalle y la atención para reconocer que son grandes obstáculos que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Uno de esos primeros obstáculos es la terquedad. La terquedad. Y es el obstáculo más grande. Y consiste en desear hacer nuestra propia voluntad en vez de seguir el camino de Dios. Nuestro orgullo, egoísmo, nos impide preguntarle a Dios qué es lo que Él desea que nosotros hagamos. Por tanto, a la ligera, estamos tomando nuestra propia decisión. Y luego le pedimos al Señor que bendiga el camino que ya hemos nosotros mismos elegidos. Somos osados, ¿no? Esta es una estrategia muy poco sabia, ¿cierto? Porque no es de la manera en la que Dios obra. Y nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de determinar o cumplir su santa voluntad. Siempre necesitaremos de Él para lograr hacer su voluntad una realidad en nuestra vida. Por nuestros propios medios, por nuestras propias habilidades y fuerzas, no lograremos cumplir la voluntad de Dios. Solamente de su mano, bajo su cobertura, bajo su poder y autoridad, nosotros lograremos cumplir su voluntad. De lo contrario, no. Así que recuerden, dependemos de la voluntad de Dios. Si usted hasta hoy no había reconocido que esa terquedad suya le aleja del propósito de Dios, hoy Dios está hablando a tu vida. Te está mostrando que es un impedimento para que puedas agradarlo a Él y para que puedas cumplir propósitos grandes en Él mientras estés sobre esta tierra. En medio de tu familia, en medio de tu hogar, en medio de tus seres queridos, en medio de la sociedad que te rodea. La terquedad no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera que yo haga. No es como nosotros queramos, sino como Dios desea que lo hagamos, ¿sí? Otro obstáculo muy grande que se nos presenta en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios es la influencia de otras personas. Seguir esos consejos de otras personas nos pueden obstaculizar ese andar en el camino del Señor. Algunos se apresuran a decirnos con mucha exactitud lo que nosotros debemos hacer, cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar, ¿cierto? Pero sus opiniones están de pronto muy fuera del plan de Dios para nuestra vida. Porque a veces nos llenamos de tanta ansiedad que buscamos muchos consejeros humanos, gente que podamos mirar, que podamos palpar, con los que podamos conversar frente a frente. Pero como nuestro Dios es espíritu, entonces nos da ansiedad no poder escuchar una voz audible, no poder verlo, y nos da ese afán por encontrar un consejo que agrade a nuestro corazón, que es otra de las situaciones que nos alejan de la voluntad de Dios, porque nuestros oídos y nuestro corazón siempre quieren es escuchar algo. Y cuando no lo escuchamos así tal cual como queremos, entonces nos enfadamos, nos disgustamos, no nos parece adecuado el consejo que nos dieron, es contradictorio y nos llenamos de muchos resentimientos y cerramos nuestros oídos espirituales de oír la voz de Dios. Entonces nos estamos dejando influenciar por muchas personas que hay a nuestro alrededor, que no todas tienen sabiduría de Dios ni conocimiento de Dios para impartir un consejo, una orientación. Entonces nos apresuramos tanto a escuchar consejos ajenos que se nos olvida tener en cuenta
que el consejo de Dios es el más importante de todos, porque no queremos buscar a Dios en oración, nos da pereza, nos parece dispendioso, nos parece un camino menos fácil para trasegar y entonces nos alejamos totalmente de la voluntad de Dios, porque preferimos dejarnos influenciar por otras personas. Y normalmente, y no es un hecho ajeno a nosotros, porque por la historia bíblica encontramos muchos personajes que por dejarse influenciar por otros, decidieron desobedecer a la palabra de Dios y llevaron grandes consecuencias. Así hoy por hoy, cada vez que nosotros nos dejamos influenciar por otras personas y cada quien toma una parte de decisión en nuestra vida, pues entonces nosotros nos vemos siempre dispuestos a perder el rumbo, a perder la dirección y a caer en pecado, ¿sí? Y a perder quizás, en el peor de los casos, la comunión con Dios. Otro obstáculo muy grande es el desconocimiento de los principios divinos, ¿sí? El desconocerlos. No podemos andar en la voluntad de Dios si desconocemos lo que Él está deseando para nosotros, ¿sí? Esos principios divinos nos van a ayudar a comprender la manera en que Dios quiere que vivamos para Él. Les voy a mencionar algunos de ellos rápidamente porque el tiempo es corto y se nos va siempre. Esperar en el Señor. No solo debemos saber lo que desea Dios que hagamos, sino cuándo. El tiempo de Dios es esencial en la vida del fiel cristiano, ¿sí? Entonces, esperar en el Señor es prioridad. Pero ¿cuántos hemos aprendido a esperar en Él? ¿Cuántos nos hemos atrevido a esperar en el Señor? Cierto que en la mayoría de las veces como que nuestra ansiedad nos gana y no esperamos y llevamos consecuencias. Otro principio importante es confiar en Dios de todo corazón y dejar todas las consecuencias que puedan llegar en sus manos, ¿sí? A pesar de cualquier obstáculo que se nos presente en el camino, nosotros debemos de avanzar, pero en dirección a la obediencia de Dios. Él es poderoso para lidiar con cualquier resultado que se nos venga, ¿sí? Nuestra responsabilidad es caminar por fe y confiar de todo nuestro corazón en nuestro Padre Celestial. Lo demás, Él se encarga. No lidiemos con las consecuencias de las situaciones porque Él ha prometido dar la pelea por nosotros. Él ha prometido estar con nosotros, ayudarnos y si nos dejamos enteramente en sus manos, proveernos para todo lo que necesitamos y darnos victoria siempre. Por eso, confiar en Dios es esencial. Otro principio que debemos de reconocer es permitir que Dios supla todas nuestras necesidades. El Señor ha prometido proveer para todo lo que necesitemos para obedecer su voluntad. Otro principio importante que debemos conocer es dar un paso a la vez. Nuestro Padre Celestial no nos va a mostrar todo lo que va a suceder en nuestra vida. Él va a ir alumbrando paso a paso cada momento de nuestra existencia que nosotros debemos dar, ¿sí? Y eso significa que debemos aprender a confiar en Él, incluso en lo que para nosotros es desconocido. Nos llenamos de ansiedad. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué va a ser de esta situación? ¿Cómo la vamos a solucionar? ¿Esto se puede convertir en esto? No. Demos un paso a la vez, que Él lleva todo en control. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Hay otro impedimento muy grande para entender y conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, y es ese pecado deliberado y conocido. No debemos creer la mentira de que un pecado pequeño no le hace daño a nadie. Debemos de considerar las consecuencias del pecado como algo que abomina Dios y como algo que nos autodestruye como creación, ¿sí?
El pecado ensorbece nuestros oídos a la voz de Dios, ¿sí? Los hace sordos a la voz de Dios, ¿sí? Por eso es que desobedecemos, porque hemos pecado y hemos cerrado nuestra mente espiritual, nuestro corazón y nuestro oído espiritual a la voz de Dios, ¿sí? Entonces, el pecado ensordece nuestros oídos, no nos deja escuchar el propósito de Dios. Mire el peligro de caer en el pecado y mantenerlo allí latente en nuestra vida y pensar que como es tan pequeñito no nos hace daño. El pecado es pecado. En ninguna manera está clasificado como pequeño, como mediano, como grande. El pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No vamos a poder recibir su voluntad ni comprenderla porque esa obra de Dios en nuestra vida no es latente a nuestros ojos espirituales. Perdimos la visión. Además de eso, el pecado endurece el corazón humano al conocimiento de Dios. La desobediencia endurece nuestro corazón y nos aleja de Dios. El pecado nos hace estar distraídos, desobedientes y totalmente indiferentes a los asuntos que tienen que ver con nuestro Maestro. El pecado cauteriza nuestra conciencia hacia la palabra de Dios. No recibiremos nada al leer la Biblia, al escuchar un sermón. No lo podremos hacer porque nuestra conciencia ya se ha cauterizado por causa del pecado. No podremos, lo más peligroso aún, ni siquiera reconocer que hemos pecado, ni escuchar la voz de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Qué peligro todas estas situaciones a las que nos lleva el pecado, el cometer pecado. ¿Cuántos pecados ocultos hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, que nosotros hemos calificado como pecados pequeños, pero que en realidad son pecados a los cuales no hemos renunciado y los cuales nos han traído todas estas consecuencias que les he acabado de mencionar? Otro obstáculo muy grande que se presenta en la búsqueda de esa voluntad de Dios es la duda, ¿sí? Y se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, dudamos de que Dios tiene un plan personal para nuestra vida. Quizás creemos que trabaja en el plan que tiene en general para el mundo, pero no en el de nosotros de manera particular. Y no, Él se interesa en cada una de su creación, en cada uno de manera individual. Dudamos que el Señor nos dará a conocer su voluntad. Tal vez no conocemos que nos ama o no estamos seguros de que de verdad hemos tenido un encuentro cercano con Él y que Él nos ama tanto, ¿cierto? Porque tal vez hemos cerrado nuestros oídos a escucharlo y pensamos que Él solamente dará a conocer su voluntad a los predicadores, a los servidores, a los líderes, etcétera, etcétera, pero no a nosotros. Dudamos poder hacer lo que nos ha pedido y casi siempre este es el punto en el que nos alejamos de su voluntad. Ponemos nuestra mirada en nuestras deficiencias, en nuestros errores, en nuestros defectos y nos preguntamos, ¿será que sí lograré obedecer a Dios? Lo veo difícil, lo veo imposible. Entonces, dudamos poder hacer lo que Él nos ha pedido hacer y eso devasta nuestra vida espiritual. Dudamos de Dios, pues no creemos tener todos los detalles con precisión de lo que Él es y representa en su poderío, en su magnificencia. En vez de enfocarnos en lo que nosotros desconocemos de Dios, debemos poner nuestra mirada en lo que sabemos que es verdad. Dios nos ama de manera individual y siempre va a caminar con nosotros mientras hagamos su voluntad. Y aunque enfrentemos una dificultad, un sufrimiento, una pérdida, una situación difícil, el Señor ha prometido darnos lo que es mejor. Y su deseo es usar esas situaciones para que maduremos, para aumentar nuestra confianza en Él, para eliminar aquellas cosas que no deberían ser parte de nuestra vida y para ser moldeados de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús.
¿sí? Recuerde que nuestra meta debe ser seguirlo y confiar en que nos guiará a cada paso que demos. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Otro obstáculo muy grande en conocer la voluntad de Dios es sentirnos indignos. Y en ocasiones esta es la razón por la que nos negamos a vivir dentro de la voluntad de Dios. Pero no debemos subestimar lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Debemos ser cuidadosos y tomar decisiones basadas en lo que Dios ha dicho y no en lo que pensamos o sentimos. Recordemos este pasaje bíblico, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la palabra nos da a conocer con claridad que no estamos libres del pecado. Claro, por estar en esta humanidad estamos expuestos a Él y a caer en Él. Pero si confesamos de todo corazón nuestro pecado, Él va a perdonarnos, Él va a restaurarnos, Él va a levantarnos, Él nos va a ayudar. Así que no se deje usted ganar por ese sentimiento de culpa que aunque usted ya pidió por el perdón y Dios le perdonó, usted sigue sintiéndolo. Otro obstáculo es estar tan ocupados. Si no tenemos tiempo para la palabra de Dios, la iglesia, el tiempo de la oración, pues tampoco vamos a poder conocer ni obedecer la voluntad de Dios. Estar demasiado ocupados casi siempre se usa por cada uno de nosotros como la excusa para pecar. Y en otras palabras, no tenemos tiempo para el Señor. Vivir en este mundo no nos va a ayudar, pues en todo momento se opone a la manera en la que Dios desea que vivamos. Téngalo muy en cuenta. El mundo siempre estará en función de evitarnos seguir a Dios y hacer su voluntad, en evitarnos ocuparnos de las cosas de Dios. Aunque la vida cristiana no es un camino tan fácil, tiene un maravilloso y eterno destino y usted y yo lo conocemos. En el cielo vamos a disfrutar de las bendiciones del Señor para siempre y por siempre. Y por ahora contamos con el Espíritu Santo, con esa presencia santa de Dios, con esas promesas maravillosas de su palabra, para que podamos vivir exhortándonos y permitiendo que vivamos de acuerdo a la voluntad de su palabra, ¿sí? Entonces, los temores muy fáciles que hay en nuestra vida para cumplir la voluntad de Dios son temor a lo que Dios puede requerir, temor al fracaso y temor a la crítica. Pero recuerde, sobre todos estos temores que son cotidianos a la vida del fiel creyente, Dios ha prometido darnos promesas maravillosas de salir de la adversidad, de tener victoria y de tener una vida exitosa en su nombre, solamente en su nombre, porque nosotros dependemos de la voluntad de Dios y no de la nuestra. Oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Le damos honra y gloria a ti, Señor Jesús, por tu maravillosa palabra, porque es verdad, porque es fiel. Gracias por recordarnos, Señor Jesús, de que tú estás con nosotros en cada momento de nuestra existencia. Siempre, Señor, deseando que cumplamos tu propósito y tu voluntad para poder disfrutar de tus bendiciones y de tu salvación maravillosa y de este evangelio precioso en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles, Señor, porque hemos desobedecido a tu palabra, porque hemos sido obstinados, porque hemos sido tercos, Señor, porque hemos vivido el miedo, Señor, porque hemos dudado, Padre, porque hemos permitido que el pecado llegue a nuestra vida y se acomode en nuestra vida y le hemos hecho apartamento. Ayúdanos, Señor, a discernir todas estas cosas que nos están alejando de tu voluntad, Señor, y acudir prontamente a ti, rogándote el perdón de todo corazón para que tú limpies nuestro ser, purifiques nuestra vida, Señor, y podamos cumplir tu voluntad, Señor, que es agradable, que es perfecta, que es maravillosa. Señor, usa nuestra vida, Padre, para honrar y glorificar tu nombre y ayúdanos a deshacernos de todos esos obstáculos, Señor, que nos hacen perder de vista
el propósito que tienes para nosotros. Dependemos de tu voluntad, Señor Jesús, y ayúdanos a entenderla. En el nombre poderoso de Jesús, encomendamos todo este ejército de hombres, de mujeres, de personas, Señor, que nos han acompañado de manera presencial en esta transmisión y quienes lo harán a través de los días por este medio digital. Padre, confesamos que en tu nombre hay todo poder y autoridad para salvar, para restaurar, para vivificar, para hacer nuevas todas las cosas. Todas las personas, hombres y mujeres, que en esta hora nos están escuchando, que están enfermos, que están enfermas, Señor, en tu nombre santo declaramos para ellos, si lo creen en su corazón, que hay sanidad divina, Señor Jesús, que hay restauración para sus cuerpos, que hay, Señor Jesús, salud física para ellos, pero también salud espiritual y vida eterna. Envía, Señor, esta salvación a muchos y salva miles y millones y cientos de personas alrededor del mundo, porque predicamos tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tu evangelio es poder para salvación. Un abrazo para todos, el Señor Jesús les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por ti yo fui capaz de hacer un cielo azul, de iluminarlo con mi luz, para enamorarte a ti. Por ti me decidí a dar calor al sol y así llamar tu atención. A las flores les di color para cautivar tu corazón. En las nubes te dibujé figuras para que veas mi amor. Por ti al anochecer, buscando tu querer, de estrellas todo lo llené, para impresionarte así. Por ti hice cantar al ave al volar, y así poderte conquistar. A mi imagen te diseñé, y de carne y hueso te arropé. Oh, mi aliento en ti soplé, porque te amé antes que tú a mí. Tanto te amo a ti, que una cruz escogí, y entre ladrones fui a morir, a cambio de verte a ti vivir. Tanto es mi amor para ti, que a tus brazos corrí. Cuando perdido yo te vi, vida eterna te ofrecí. Por ti me inspiré y un pincel tomé, y el arco iris dibujé, para asombrarte a ti. Por ti hice caer rocío al despertar, y así poderte ilusionar. Al invierno lo diseñé, para con mi abrigo cubrir tu piel. Y el verano lo inventé, para hacer llover y refrescar tu ser. Una historia